¿Te has dado cuenta de que el precio de la comida no para de subir? ¿Que el precio de la energía no para de subir? ¿Que cada vez encontrar un refugio, un alquiler, una vivienda es más caro, más difícil? ¿Que hay productos de bienes de consumo que simplemente ya no están disponibles? Bien, ¿crees que alguna vez esto va a parar? ¿Crees que alguna vez el gobierno dejará de ser asfixiante con sus normativas y sus impuestos? ¿Crees que alguna vez todo volverá a la normalidad y el mundo dejará de arder? Y si es así, ¿cuánto dolor en el corto plazo tendrás que soportar por tu propio bien para que el mundo se salve? ¿Décadas? ¿Toda tu vida y la de tus hijos? Estas políticas no solo no van a salvar al planeta, sino que lo van a hacer un lugar mucho peor para vivir. La solución está ahí fuera, en el campo. Está en propiedades autosuficientes que se autoabastezcan de agua, de comida. Está en comercio entre vecinos. Está en comunidades que se apoyan. Y paradójicamente la solución no solo está ahí fuera, sino que también está ahí, en ti. El día que decidas dejar la ciudad, huir de los precios ridículos de la vivienda en las grandes ciudades y buscar un pueblo que te guste y encontrar una zona rural que te mole. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo puedes vivir muy barato y sin hipoteca en la España rural, explotando una plantación de arándanos que ya está hecha, hay 2 hectáreas, y teniendo vacas en el medio de Asturias. Vamos a solucionar 2 de las 3 pegas principales a la hora de vivir en el campo: las telecomunicaciones y los ingresos, con internet y con trabajo que da dinero. Estamos en otra explotación agrícola de Asturias, en este caso también autosuficiente, que genera unos 60.000 euros en ventas anuales de arándanos, que son unos campos que tienen ahí brutales. Esta finca tiene 32 hectáreas, 2 de las cuales tienen arándanos plantados. La base es que se producen unos 3.000 kilos al año por hectárea y se venden retail a 12 euros el kilo. Podrías vender 60 o 65.000 en arándanos el primer año, porque ya hay 2 hectáreas plantadas y se podrían plantar más. Seguramente conforme ganes experiencia puedas aprender cómo hacerlo mejor y cultivar más arándanos o sacarle más producción. El mundo de la plantación y de la comercialización del arándano es absolutamente fascinante y he podido hacer un poco de research para este vídeo. ¿Vale? Resulta que la especie más común en España es la Vaccinium mystillus y te dejo el link en la descripción más abajo de la mejor guía que he encontrado. Si te va este rollo podrás plantar aún más. La tierra tiene el pH adecuado, que tiene que ser un poco ácida, y tienes fertilizantes por todos sitios. El resto de la finca tiene el espacio para pasto, maíz u otros árboles frutales y está muy poco optimizada. Si fuera a vivir aquí, además de hacer una buena reforma de la casa y llevar el mastín al veterinario, seguramente también plantaría maíz en esta zona. Porque en el campo, con vacas o ganado, el secreto está en tener tu propia comida. Tener tu propio forraje para esos animales, porque si tienes que depender de que alguien te venda el pienso y de que el pienso no sea demasiado caro, estás absolutamente vendido. La magia de la que hablan del campo solo ocurre cuando puedes darle tu propia comida de tus tierras a tus animales, a un coste muy reducido. Esa magia solo ocurre cuando, además de tener ganado, tienes tierras para cultivar el forraje. Así es cuando hay margen. Margen para invertir en renovar la casa, margen para reponer a las vacas, margen para invertir en tecnología y traer el robot ese que las ordeña solas. Además, estas tierras están al lado de tierras comunales, donde puedes llevar a las vacas de vez en cuando a que pasten ahí. Sí, a tus propias vacas, ahora tienes vacas. La finca también dispone de un arroyo en el que podrías construir un molino para tener energía hidráulica o para moler harina. Imagínate no tener problemas de agua para tus cultivos, porque además estamos en Asturias, en una zona húmeda, en una zona que tradicionalmente no ha tenido problemas de sequía. Es algo con lo que muchos agricultores españoles y de todo el mundo soñarían. Así que tienes comida, vegetal y animal, animales, tierra, agua y, por supuesto, internet. Así que el internet lo hemos traído nosotros y vamos a probarlo de la mano del amigo Elon Musk. Vamos a ver si podemos ponerle internet a esta granja. Lo digo siempre, el tema de la España rural, el tema de los pueblos, de las granjas, es que sin comunicaciones, ¿quién quiere vivir ahí? ¿Quién quiere vivir ahí de una generación joven? Claro, si eres mayor y estás acostumbrado, igual te da igual, pero hace falta conexión, falta servicios, y eso empieza por esto. Antonio, como una de las partes claves de toda granja autosuficiente es la conectividad y las telecomunicaciones, hemos traído una antena Starlink que vamos a probar ahora mismo. Tenemos luz en la granja, tenemos el router, vamos a enchufar la antena, que es esta, speed test, en un sitio que no ha tenido internet nunca, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Nunca ha llegado internet a esta granja autosuficiente. ¡Ay, el puto cocho, joder! Ya me tienes. Dinos que nos das algo. 9, 10, 11, Chuta, con el de los más. funciona, ¿vale? Igual no te da para subir un vídeo a YouTube,
pero te da para conectar todo lo que quieras. WhatsApp, para buscar en Google, para ver vídeos, para ver Netflix. Tenemos internet. Sí, tiene internet. ¿Vale? Vale. Tenemos internet. Esta casa no había tenido internet en toda la historia de la humanidad, o la historia del internet. Es la primera vez que alguien trae aquí un router. Y la verdad es que no había mucho, pero tampoco nos lo curramos demasiado. No lo instalamos en un palo, que es lo que hay que hacer, ni lo subimos a una colina, ni optimizamos el posicionamiento. Tampoco vi la casa por dentro, que un inmobiliario optimista diría que es diáfana, es decir, que está para reformar y que hay mucho trabajo por delante en esta granja. Pero el sitio es bonito, amplio. O sea que tenemos internet para comprar Bitcoin y para trabajar, tenemos carne, tenemos leche, tenemos aire puro y lo más importante, lo que Jerge siempre pedía, agua y tierra. Pero ¿quién querría vivir aquí? Rodeado de tus vacas, tus mastines, tus tierras, una plantación de arándanos que lo paga todo, quizás una pequeña plantación de maíz aquí para dar de comer al ganado, respirando aire puro, sin escuchar a los vecinos. Tus vecinos son las campanas de tus vacas que pastan ahí arriba. Con luz, agua gratis, que es de tu propiedad, y ahora internet para todos esos nómadas digitales. ¿Sabes qué? Si quieres una vida un poco más tranquila, si quieres no tener que pagar una hipoteca de en un piso de en el centro de la gran ciudad que realmente no te gusta, si lo que te apetece es respirar aire puro y vivir tranquilo, trabajando, eso sí. Ahora que además tienes internet, creo que esta es una opción de vida, no te voy a decir alternativa, porque es como la que ha vivido la mayoría de la gente, la experiencia vital que ha tenido la mayoría de la gente en los últimos milenios, siempre ha sido esta, pero una opción de vida muy interesante, ¿vale? Un capítulo más de cómo puedes utilizar lo mejor de la tecnología actual y el estilo de vida que queremos los jóvenes o que quiere la gente joven, mezclarlo con el campo, con la tradición, con los alimentos de buena calidad y de proximidad. Mezclar lo nuevo con lo viejo, mezclar lo tecnológico con lo que ha funcionado de toda la vida. Creo que se perfila cada vez más como una opción muy interesante para alguien joven empezar una nueva vida en Asturias. And now we're going to do the same thing. No es un estilo de vida alternativo, porque históricamente lo alternativo, lo raro, ha sido vivir en una ciudad rodeado de tanta gente. Entonces, hemos hablado de todo lo que tiene esta finca, pero también quiero hablar de lo que no tiene. No tienes límites de espacio, 32 hectáreas. No tienes vecinos que te molesten y que te limiten. Y por este precio, no tienes hipoteca que te esclavice a los bancos. Entonces, ¿cuánto vale esto para ti? Si te va este rollo, ¿vale? Si te gusta de lo que estoy hablando, entra en el canal de Telegram de Max Magister y te explicaré, te daré más detalles sobre esta propiedad y otras, porque no solo hacemos inversiones de estilo de vida, sino también inversiones buscando la rentabilidad para inversores, tanto en España como en otros países. ¿Te ves viviendo en el campo? Déjamelo en los comentarios y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente. Chao. La tecnología al mundo rural. Siento que les estoy enseñando a las vacas cómo navegar por internet y cómo usar ChatGPT. Somos unos visionarios. Estamos combinando lo mejor del mundo rural con lo mejor del mundo tecnológico.